A ver, ¿cuándo empezó con la pintura? ¿Tenía alguien como referencia? Bueno, buena pregunta. Apenas recuerdo cuando comencé a dibujar. Esto quiere decir que era muy niño, ¿no? Yo soy de aquellos casos de, pues eso, que comienza a dibujar, pues igual diríamos que sonríe o mira un paisaje o la gente, ¿no? O sea, empecé muy pronto, ¿no? Referencia en un pueblo, como podéis imaginar, muy pocas, ¿no? Era mayormente ese deseo, ¿no? Ese deseo de preferir dibujar incluso a los juegos de niño, ¿no? Típicos de niño, que ya era decir, porque los juegos me encantaban, claro, también, ¿no? Sí. ¿Y alguien como referencia así que...? Sí, ya después, más adelante, la referencia mía, sin duda, fue Eduardo Acosta. Eduardo Acosta, que, como sabéis, no era de aquí, no era nacido aquí, pero es como si lo hubiera sido, porque aquí vino desde muy niño, ¿no? Su padre era zapatero y demás y tal, y desde muy niño también, quizás algo mayor que yo, a lo mejor, no lo sé, con 12 años, ¿no? Por ahí me imagino, pues empezaría a dibujar, ¿no? Y llegó a ser, pues eso, un gran pintor, magnífico pintor, extremeño. Él era de Villamesía, creo, ¿no? Y se realizó prácticamente en Sevilla, ¿no? Allí estudió, allí llegó a ser un magnífico paisajista, ¿no? Y un magnífico también profesor. Profesor, por cierto, de artistas hoy bastante conocidos, como por ejemplo Luis Gordillo, ¿no? Y algunos otros. Y en el caso mío supuso, pues eso, además de un maestro en el arte, también una especie de guía espiritual, ¿no? Él me ayudó mucho como pintor, como profesor y como hombre, ¿no? ¿Cuál es su inspiración a la hora de pintar? ¿Busca el que pintar o la inspiración le llega sin buscarla? Sí. Eso, como decía Picasso, el artista auténtico, más que buscar, encuentra, ¿no? Lo mismo pasa con la inspiración. La inspiración es esa cosa extraña que en el fondo es un estado de ánimo, ¿no? Una buena digestión, a lo mejor, que has hecho ese día, ¿no? Estás, pues diríamos, tu mente está más lúcida, y esas cosas que no ves y demás, normalmente de pronto se enciende esa lucecita, y sí la ves, ¿no? Y sale, ¿no? Pero si te refieres a, diríamos, cómo descubro el tema y cómo, diríamos, lo afronto, ¿no? Que también eso es una inspiración, en qué nos inspiramos, ¿no? Pues es verdad que es en el vivir diario, ¿no? En la mínima cosa, el mínimo elemento, ¿no? Puede servir para darte una idea, ¿no? Para tener una visión sobre eso, ¿no? El resto ya concierne a la imaginación, ¿no? A la fantasía. ¿Sí? ¿Como artista tiene algún pintor favorito? ¿A qué artista admiras más? Hombre, yo diría que a todos los buenos, ¿no? Porque si el arte tiene diríamos, una constante que hace que sea arte, es esa diferencia que hay entre todos los artistas, ¿no? Por ejemplo, entre los clásicos, pues Rembrandt y Velázquez, ¿no? Y también después Goya. Goya me parece el gran genio, ¿no? Velázquez es como Mozart, es el que ya nace sabiendo pintar muy bien, ¿no? O sabiendo dibujar, ¿no? Y es como el que nace ya sabio, ¿no? Y sin embargo Goya es el genio, porque existe el Goya diríamos sufridor, ¿no? Que se hace a base de esfuerzo, ¿no? De pasión puesta en el arte, ¿no? Y en la vida, ¿no? Y son muy distintos. Goya es más parecido a Beethoven,
Y Velázquez, buscando así paragones, ¿no? Velázquez puede ser mucho más parecido a Mozart, ¿no? A Mozart. Mozart es el sabio, como decía, Beethoven es el genio, ¿no? El que te sorprende o se sorprende a sí mismo constantemente. Si Goya muere con 50 años, no hubiera sido el Goya que conocemos. Velázquez se muere bueno, murió con 60 y algo, creo, ¿no? Velázquez, pero ya era un gran artista desde muy joven, ¿no? Desde su primera época, ¿no? Sí. Después, artistas de otros tiempos, pues ha habido mucho, por ejemplo, después ya con el impresionismo, cuando empieza, que es el primer paso hacia la modernidad, ¿no? Monet me parece un magnífico pintor, ¿no? Claude Monet, ¿no? Y bueno, y en los tiempos, por ejemplo, actuales, por dar esos saltos y no alargarme, en España mismo hay dos pintores magníficos, uno de ellos fue Tapia en la abstracción, ¿no? Y otro es Antonio López García, compañero y amigo mío, ¿no? Mayor que yo, ¿no? ¿Creía con sus pinturas, con sus primeras obras, que iba a llegar hasta donde ha llegado? ¿Que iba a llegar? ¿Hasta dónde ha llegado? Bueno, realmente eso de llegar o no llegar es algo muy relativo, ¿no? Precisamente ahora mismo me encuentro de donde partí, ¿no? O sea, que he llegado a conocer muchos sitios, pero en el fondo uno siempre está en el mismo, ¿no? Uno siempre está en el mismo, si es sincero, ¿no? Ahora, bromas aparte, pues claro, sí, era imposible, como lo es para cualquier artista que empieza, saber qué va a suceder, ¿no? Tampoco nos lo planteamos mucho, ¿no? Tenemos la ambición de perseguir todo, esa fama, esa gloria, más que fama y gloria, o sea, diríamos el éxito con tu propia obra, ¿no? ¿Y cuál es el éxito mayor en esa obra? Pues primero, que a ti te satisfaga medianamente, ¿no? Y segundo, pues que esa obra trascienda a los demás, sea conocida y, si es posible, claro, reconocida por los demás. Una de las cosas más hermosas que hay en el arte es saber que tu obra ayuda a ser más feliz a los otros. Y eso sí es verdad que yo en mi medida también lo he conseguido, ¿no? También lo he conseguido. Aunque después hay otra cosa, ¿no? Que es el tiempo el que pone las cosas en su sitio. Posiblemente hoy, como ocurrió en otros siglos atrás, habrá artistas que suenan mucho, muy conocidos, que arman mucho barullo, pero después a lo mejor el tiempo es a otros a los que ponen en su lugar, ¿no? Y esto ni siquiera nos lo debemos plantear los artistas. Lo que debemos de pretender es dar lo mejor de nosotros mismos en nuestras obras. ¿Cuál es su intención con sus pinturas? Mi intención, dices, ¿no? Mi intención. Bueno, vamos a ver, yo creo que todo arte nace en primer lugar de una emoción ante la vida, ¿no? Una emoción ante la vida. Y esa emoción tú necesitas expresarla, ¿no? Y expresarla de una forma que a ti te guste, que te lo pases bien, ¿no? Que veas que te sientes allí más grande a la hora de hacer eso, ¿eh? Y esto realmente, este es el ánimo que nos mueve prácticamente a todos. Hombre, no a todos, ¿no? También habrá quien persiga con esto simplemente, pues eso, salir en los periódicos, lo de la televisión, los medios de información, o sea, al más ruido, ¿no? Yo creo que la fama, diríamos, el éxito mayor de un artista se tiene que ver reflejado en su obra, no en diríamos, en lo conocido que sea y todas estas cosas, ¿no? Velázquez estuvo durante siglos después considerado un simple fotógrafo de la corte, ¿no? Pero durante siglos, y hoy pues es la referencia mayor de todo, ¿no? El cuadro de las meninas pues es símbolo, ¿verdad? Es símbolo diríamos, todo el mundo lo pone como ejemplo, es símbolo del máximo en lo que es la pintura figurativa, ¿no?
¿eh? Y así ocurrió con Goya, por ejemplo, pues en su época él se tuvo que marchar a Burdeos por dos cosas. Primero porque se autoexilió, ya que veía las orejas al lobo, ¿no? Después de la guerra tan cruel, ¿no? De la que él deja un testimonio maravilloso en sus dibujos aguafuertes, ¿no? Los caprichos de Goya y todas estas cosas, ¿no? O el simple cuadros de fusilamiento de la Moncloa, ¿no? Y la lucha contra los mamelucos. Decir que Goya era francesado, pues parecía absurdo, pero lo decían también, ¿no? Y entonces Goya se marcha por esa razón, pero también porque Vicente López, que hoy no conoceréis, o sea, hoy no conocemos los más próximos al arte, realmente le quitó el puesto en la corte, ¿no? Que precisamente Vicente López después le hace el retrato por el que mejor conocemos a Goya ya mayor, ¿no? En uno de sus viajes de regreso a España desde Burdeos, ¿no? O sea, que todo esto es muy caprichoso, ¿no? Es muy caprichoso, sí. En cuanto a los recortes en cultura, ¿se ha visto afectado su obra? Los recortes, claro. Yo creo que sí, ha tocado un tema muy interesante y muy vigente, ¿no? Yo pienso que es un tremendo error que la cultura en general, o la ciencia también, pague las consecuencias de esos platos rotos, ¿no? De esa crisis originada, como sabemos, más bien por los bancos, los políticos, sus malas gestiones, etcétera, etcétera, pero que, bueno, lo hacen lo mejor que pueden, pero a veces algo que no depende solamente de nuestros políticos, ni mucho menos, ¿no? La cosa ya, con esto de la globalidad y todo eso, se ha extendido, ¿no? El caso es que la situación es grave, pero que concierna a algo tan importante, que es reflejo, diríamos, del reflejo de la categoría intelectual alcanzada por los pueblos, como es la literatura, el arte, ¿no? Y la ciencia también del progreso de esos pueblos alcanzados, ¿verdad? Y que además pueden contribuir, y de hecho así es, ¿no? a que podamos salir mejor de esta crisis, ¿no? Y avanzar y ser, diría, y tener un futuro mucho más halagüeño, ¿no? Creo que ahogarlos de esta forma es contraproducente. Una de las peores cosas que se ha podido hacer es ese IVA que han metido tan excesivo, que ahora lo han bajado porque vieron que el error era tremendo, pero que aún así no es suficiente, porque en lugar de eso lo que tenían que hacer es dar todas las facilidades, todo el apoyo a la cultura y a la ciencia, para poder avanzar, ¿no? Para poder avanzar. Me pregunta si ha afectado. Pues me ha afectado a mí como a todos en general, ¿eh? Y sobre todo lo más triste es que ha afectado, pues no solamente a las personas, diría, a los artistas ya muy consagrados, ¿no? En mi caso también, sino a los jóvenes, esos jóvenes que tienen un talento extraordinario, y yo soy consciente, doy fe de ello, porque soy jurado de esos concursos que hay, ¿no? de arte y demás, y veo que esos talentos es una manera diríamos, de pararlos, en lugar de alimentar esos talentos, de apoyarlos, se le está haciendo la vida imposible. Eso es algo que creo que los estados en general tenían que procurar evitarlo, ¿no? Se dice que usted se encuadra dentro del hiperrealismo. ¿Lo considera correcto? Bueno, buena pregunta, porque ahí conviene precisar. La palabra hiperrealismo nace en referencia a los realistas fotográficos norteamericanos, ¿no? Cosa que me parece también un tanto diríamos exagerada, porque más hiper, ¿no? que la propia realidad no creo que pueda ser, ¿no? Quizá daría más la razón a aquellos críticos teóricos que hablan de realismo onírico, fantástico y demás de mi obra, porque sí es verdad que a la vez de ese realismo profundo y detallista y demás, ¿no? Que responde al estado de vigilia mío, también camina en paralelo, ¿no? dentro de mi obra el estado de
de los sueños, ¿no? En el mundo de los sueños. Y bueno, en eso sí lo veo bastante acertado. Pero indudablemente, al contrario de lo que